La cuestión... ¿Todos están viendo? Ahí alguien dijo que no ven. ¿Todos ven ahora? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a hacer entonces una síntesis muy apretada para que vean que, digamos, así como la geometría es un material básico con el que trabaja un arquitecto, digamos, está dentro de su bagaje proyectual, dentro de lo que podríamos considerar una herramienta elemental de diseño, también, digamos, la observación sensible de la naturaleza tiene que ser un componente a desarrollar. O sea, tenemos que justamente esta relación que hoy hablaba Ranea entre el espíritu, digamos, o el alma, o lo que fuera, y la naturaleza, romperla, digamos, ¿no? O sea, traspasarla. Y empezar a observar fenómenos cotidianos, y aquí un poco me quedé, ¿no? Que pueden ser justamente fuente de inspiración o fuente de un lenguaje formal, ¿no? O sea, el edificio de la televisora color, para digamos, más allá de organizar debajo de esta gran plataforma inclinada todas las áreas en este sector, las áreas sociales y administrativas, luego los estudios con sus apoyos inmediatos, por justamente una necesidad práctica, necesitan estar vinculados a los accesos de camiones por todo el material que ingresa, y justamente estos estudios están alimentados tanto por el área de talleres como por el área de administrativa, de artistas, de público, etc. Eso es un aspecto que podríamos considerar propio de la organización, de lo que vamos a hablar la semana que viene, que son los espacios vinculados de uso. Pero también tenemos que entender que este edificio no tendría el valor icónico que tuvo, por lo menos desde su inicio, y ahora tal vez un poco ha perdido, pero no deja de tenerlo, porque luego hubo una operación de lenguaje que tuvo que ver con la incorporación de este espejo de agua, que tenía que ver con un pequeño curso de agua existente, trabajándola justamente no de una manera rígida o geométricamente dura, sino como justamente una horadación natural en el edificio, ¿no? Lo mismo pasa en esta obra. O sea, esto es una cuestión que es fundamental, sobre la cual nos detengamos. O sea, hay momentos en los cuales podemos decir, bueno, el proyecto va por una lógica distributiva, de disposición de partes, de conexiones funcionales, de rendimiento estructural, de todo lo demás. Pero por otro lado, uno puede explorar otras vetas de carácter, entre comillas, artístico, ¿no? Lo mismo pasa en esta obra, lo mismo pasa, hoy hablábamos de la Mediateca de Sendai, una obra en la cual la cuestión de la flexibilidad de la naturaleza y la elasticidad no fue tomada solamente como un argumento formal, sino que el edificio tiene una elasticidad real que ha podido soportar el terremoto que siguió al tsunami en Japón, si no me equivoco, en el año 2011. Hablábamos la semana pasada del reflejo y la transparencia, no me voy a detener en esto, pero es un aspecto justamente a considerar. Lo habíamos visto la semana pasada, y, perdón, a lo que me quería referir hoy era a, porque esto en realidad lo vimos en el curso de la semana pasada, es a la cuestión de la observación rigurosa de la naturaleza. Ustedes van a comenzar en segundo año a cursar estructuras. Tienen que saber que el estudio estructural aparece con un carácter científico en el siglo XVIII. Y hablaba justamente Ranea del desarrollo de las ciencias en el siglo XVII. Un siglo después, digamos, lo que nosotros ahora conocemos como ingeniería, se empieza a separar de la pura experiencia, de la pura prueba y error, y a tener un estatuto, podríamos decir así, matemático, ¿no? O sea, la ingeniería se separa del tronco de la arquitectura, digamos, el saber constructivo,
se asocia a la matemática y, digamos, permiten una observación, en este caso, de la naturaleza de los pesos, ¿no? De las masas, de los pesos, de las acciones gravitatorias y también de las acciones no necesariamente gravitatorias, como los sismos, de una manera científica. Y esto nosotros nos vemos absolutamente obligados a estudiarlo y por lo tanto observarlo como materia de proyecto. La otra cuestión sobre la cual tenemos que observar rigurosamente es la acústica. Ya desde Vitruvio, en el siglo I después de Cristo, el estudio de la acústica fundamentalmente ligada a los teatros al aire libre era esencial. Utilizaba el criterio de los reflejos, que se sigue utilizando, ahora obviamente enriquecido con una cantidad de teorías y de experimentos, pero digamos se sigue utilizando ese criterio de la onda emitida y la onda reflejada con la famosa normal, ¿no? entre los dos ángulos. El tema del asoleamiento, ¿me siguen escuchando bien? Sí, sí. Sí. El tema del asoleamiento. Aquí a la derecha tenemos un heliodón, que el día que volvamos a la Facultad de Arquitectura van a encontrar que hay un heliodón en el Quonset, que está justo a las 9, y justamente los estudios de asoleamiento que pasaron a tener un rigor científico, o sea, para poder determinar cuántas horas de sol tenía que tener una habitación para que fuera justamente hablando del tema de salud, para evitar la propagación de lo que en ese momento era una gran pandemia, que era la tuberculosis. La aparición de la luz eléctrica llevó a los estudios científicos de luminotecnia. Sin ellos hoy no podríamos pensar en un diseño luminotécnico, digamos, más allá de una obra donde podamos experimentar, pero en una obra donde tenemos que trabajar sobre certezas, no podemos dejar de lado un estudio luminotécnico. Lo mismo el control ambiental, el acondicionamiento ambiental. Pasamos a la cuestión del referente ideológico, la filosofía como referente ideológico. A ustedes les sorprenderá encontrar en un diccionario de filosofía esta cantidad de términos que comparte, digamos, el campo filosófico con la crítica, la teoría y, digamos, el hablar de los arquitectos, ¿no? De esta enorme lista, yo quería hacer referencia a 2 o 3 nada más. Primero, cuando ustedes ven un jardín, y para pasar de esto, que es una planta, vamos a ir a una imagen, pero básicamente quería que vieran este caso. Acá a la izquierda. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la filosofía? Bueno, en función de lo que hoy comentaba Ranea, fíjense que las imágenes de la izquierda lo que muestran es la voluntad, digamos, lo que se denomina racionalismo en general, que es esta voluntad de imponer sobre la naturaleza un orden conceptual propio de la mente humana. Es decir, no es el orden que veíamos hoy de la flexibilidad, de la elasticidad, ¿no? De aquellos aspectos que tienen que ver con lo natural, sino un orden absolutamente cartesiano, o sea, básicamente de Descartes, ¿no? De René Descartes, el filósofo, que justamente pretende imponer, ¿no? Digamos, digamos, la razón como única forma de conocimiento. Y la razón va acompañada de, en este caso, de una geometría absolutamente predecible, ¿no? Que domina el territorio, es decir, domina la naturaleza. Los jardines de Versalles es una operación sobre un territorio en el cual pretendemos imponer nuestra visión del mundo, nuestro orden sobre la naturaleza. En cambio, lo opuesto es justamente la filosofía empirista, donde justamente el conocimiento se obtiene a través de los sentidos, donde justamente las sensaciones, la imaginación y la memoria son el fundamento del conocimiento. Entonces, digamos, no estamos atados a esta voluntad de controlar la naturaleza, sino que en todo caso creamos un entorno artificial con la misma, podríamos decir así, imaginando la misma frescura, la misma soltura que tiene la naturaleza en una visión obviamente humana, ¿no? Es
decir, no podemos imaginar cuál es el plan de Dios, obviamente, eso no lo puede imaginar nadie, pero tratamos de imitar estos accidentes de la naturaleza, ¿no? El capricho, el azar, y en ese sentido las grutas son justamente una imitación de lo que serían las rocas horadadas, como vimos hoy, creadas por el hombre, o sea, un recuerdo de ese mundo, digamos, absolutamente natural. Y aquí está confrontado el orden, digamos, empirista de Blenheim con el orden racional de Versalles, ¿no? Mano a mano. Y en una escala más pequeña podemos ver, por ejemplo, un parque Saavedra en La Plata, ¿no? Con este parque en Rosario, ¿no? Para que vean justamente el contraste, ¿no? Entre querer imponer una geometría rigurosa a la naturaleza o querer imitar inclusive en los puentes hechos con troncos y las formas regulares, la idea, digamos, de una posible construcción sin esta voluntad racional. Otro de las cuestiones filosóficas tiene que ver con la cuestión moral, ¿no? La verdad. La honestidad y la verdad son aspectos ligados a la filosofía de las religiones, básicamente, sobre los cuales se insistió mucho en el siglo XIX. John Ruskin fue uno de ellos, un filósofo y escritor inglés que consideraba que los materiales tenían una verdad, y si se los ocultaba, se los falseaba, se estaba justamente cayendo en un engaño, ¿no? Entonces, no podía haber belleza donde había engaño. Esto es una idea que tiene que ver, retoma una idea cristiana de San Agustín, ¿no? Donde la belleza es el esplendor de la verdad. Y justamente Mies van der Rohe criticaba a los edificios que nacían como un esqueleto metálico clarísimo y se volvían un edificio completamente falaz, ¿no? Completamente falaz, digamos, imitando formas del pasado. Y entonces proponía edificios verdad, ¿no? Es decir, donde el hormigón armado tenía que dar esta expresión, el acero tenía que dar esta expresión. Otra cuestión filosófica tiene que ver con el sistema. Nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de sistema que hemos perdido casi un poco la cuenta, que es un concepto que viene de la filosofía de la ciencia. El tema es que todo podía ser considerado como un sistema y tenía un centro, tenía derivaciones, tenía relaciones entre sí, y una estructura, podríamos decir así, si bien está conectado con otros elementos, pero una estructura reconocible, ¿no? Finita, cerrada, ¿no? En cierta medida, con un centro, ¿no? Acá podemos ver en este proyecto de estructura para una vivienda, el living como aspecto central, el patio como un elemento secundario, ¿no? El comedor junto al living, ¿no? Un deck vinculado al living, ¿no? Etcétera. La pileta, el jardín por acá afuera, ¿no? Lugares de meditación afuera, ¿no? La cochera por aquí, la cocina, etcétera. O sea, los distintos lugares de la casa puestos en relaciones estructurales, pero que tienen una jerarquía. La ciudad también se pensaba como una estructura jerárquica, la estructura urbana. Ustedes cuando cursen planeamiento van a encontrar los estudios de estructura urbana, o sea, digamos, la trama de vías principales, vías secundarias, espacios de uso, espacios, digamos, servidos de espacios sirvientes, etcétera, flujos, canales. Ahora, vamos a encontrar que a partir de los años 60 hubo digamos, un brote importante ligado a ciertas posiciones anarquistas contra esta estructura absolutamente lógica, ¿no? Y entonces la filosofía, lo que hoy hablaba Ranea de deconstrucción, que tuvo que ver con una cierta posición filosófica, justamente que negó esta idea de la estructura, del estructuralismo, por eso se suele llamar postestructuralista, comenzó a pensar que las estructuras que uno arma tienen que ver con la experiencia. Justamente este mapa que está aquí abajo no es un mapa basado en una lógica, podríamos decir así, determinada por la lógica de proyecto,
sino este mapa está basado en la lógica de los recorridos que uno hace por la ciudad. O sea, lo que está en naranja serían los caminos que uno va llevando, y las manchitas grises son los distintos barrios que uno recorre. Un año hicimos una experiencia, esto se llama psicogeográfico, ¿no? La geografía de la mente, ¿no? Hicimos un trabajo justamente en teoría de ir reconociendo los distintos lugares en los cuales uno se movía, ¿no? De la casa a la casa de los amigos, a la facultad, etcétera, ¿no? Esto no tiene una estructura, justamente, es una estructura bastante menos, digamos, determinada, menos determinista. Y en este sentido hay proyectos de arquitectura, como este que lo van a analizar en el segundo trabajo práctico, que es un lugar de estadía para, digamos, de descanso para estudiantes, en un campus universitario, se llama el McCormick, experiencias de cruces aleatorios que hacen los estudiantes por el campus para encontrarse, ¿no? Para descansar, para digamos, matar el tiempo, para dispersarse de la estructura de trabajo cotidiana, y entonces forzosamente no puede tener una estructura jerárquica, ordenada, disciplinada. Tiene que ser justamente algo aleatorio, ¿no? O por lo menos sugerir algo aleatorio. Es el gran problema de la arquitectura, que es querer imitar este grado de anarquía arquitectónica, digamos, que solamente las ciudades reales pueden provocar, porque en la ciudad uno puede derivar por cualquier lado, y en la arquitectura no tanto, digamos, ¿no? Una vez que se fijan ciertas cosas, van a ver que es difícil. Bueno, hay otro concepto que es el pliegue, que tiene que ver con el tema del cálculo infinitesimal, según lo plantea Deleuze, ¿no? En el concepto de límite y digamos, la cuestión importante de las curvas que se permiten a partir del cálculo infinitesimal, que da lugar a toda una línea que, digamos, que toma la filosofía en todo caso como metáfora de búsquedas formales, ¿no? Bueno, a continuación, el tema de las artes. Hoy vimos el reflejo y la transparencia en la naturaleza. También están ligadas al arte. O sea, el mito de Narciso, esta figura de la antigua Grecia, que digamos que se reconocía en el reflejo en el agua, reconocía su rostro. Eduardo, Sí. te interrumpe de nuevo. Sí. ¿Vos no podés usar el teléfono con el audio? Sí, vamos a hacer así. Listo, perfecto, seguimos entonces. Bueno, hablábamos que una de las posibilidades de encontrar cuestiones de transparencia y reflejo era a través de la naturaleza, pero el arte ya también trabajó la cuestión de la transparencia y el reflejo. En este cuadro de Caravaggio, sobre el mito de Narciso, justamente es la idea de representar esta cuestión, digamos, tan importante que aparece en el mito sí mismo. Y por otro lado, la cuestión de la transparencia en el caso del agua, en este cuadro de Millet, ¿no? Es decir, son, digamos, por tomar dos casos al azar, dos cuestiones que a los arquitectos nos interesan porque justamente trabajamos con el tema constantemente de la transparencia y del reflejo. Lo mismo la atmósfera, una cuestión clave que los impresionistas plantearon, acá en el link van a encontrar la colección completa de pinturas que hizo Claude Monet. Él pintó una catedral en Francia a distintos momentos del día y en distintos días, ¿no? Con distintas atmósferas. Y siempre instaló el lugar, digamos, del punto de observación en el mismo lugar, cosa digamos, de reproducir el mismo escorzo, ¿no? De la catedral. Entonces, lo que podemos encontrar es la importancia de la atmósfera en la arquitectura, es decir, cómo la arquitectura varía de acuerdo a la bruma, a la hora del día, etcétera, ¿no? Porque, digamos, una de las cuestiones con las que tenemos que trabajar los arquitectos es relativizando el objeto que estamos componiendo, ¿no? Es decir, pensarlo en los distintos momentos de luz. Y a veces, digamos, el arte nos da esto servido en bandeja, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, este trabajo que hizo Richard Serra, donde
como tituló una crítica Rosalind Krauss, la escultura expande su campo. Nosotros no teníamos una idea que la escultura podía alcanzar esta escala colosal, ¿no? Realmente, y crear espacios cercanos a los espacios digamos, los espacios de la arquitectura sin ser pensados con una lógica arquitectónica, sino simplemente son espacios para la experiencia sensorial, ¿no? No tiene ninguna función más allá de la mera experiencia sensorial. En todo caso, este es un campo, por eso justamente el campo expandido, porque la cultura, digamos, solapa su frontera con la arquitectura, ¿no? No sabemos si es arquitectura o si es escultura, realmente. Lo mismo estos trabajos de Sol LeWitt, donde, digamos, su trabajo geométrico, tiene muchos ejemplos de estos, nos acercan a búsquedas arquitectónicas. De igual modo, trabajos, por ejemplo, como los de Magritte, de perforar un muro, ¿no? Y crear esta ilusión, digamos, a través en realidad no es un muro perforado, es un cuadro que reproduce el paisaje, pero, digamos, nos da una idea de corte, ¿no? Es decir, aparente corte, lo mismo que el corte que hace Lucio Fontana, nos permiten pensar cuestiones de arquitectura. Lo mismo el collage, es decir, lo vamos a ver ya en las estrategias en la segunda parte del año. Las estrategias de diseño, uno es el collage, ¿no? O sea, montar o combinar elementos absolutamente dispares. Y esta obra de Stirling, que está a la izquierda, justamente es una muestra de combinación de elementos absolutamente dispares. Como se dice, heterotópicos, o sea que tienen distintos ámbitos, distintos espacios, ¿no? O sea, topos es de lugar, o sea, cosas que, digamos, pertenecen a distintos lugares, ¿no? El collage permite esto, mezclar fotografías de objetos, fotografías de personas en distintas escalas, ensamblarlas de una manera totalmente, justamente atópica, ¿no? Es decir, sin un topo, sin un lugar. Lo mismo hablábamos el otro día en geometría, de la cuestión del entrecruzamiento. El arte ha insistido, particularmente el constructivismo ruso, pero también otros artistas, ¿no? Como Raúl Lotza, en esta cuestión de las figuras entrecruzadas. O las grillas, ¿no? Que luego vamos a ver como una de las estrategias de diseño. El caso, por ejemplo, hoy estábamos hablando fíjense, de Sol LeWitt, y este proyecto que hace Alberto Campo Baeza nos recuerda mucho a Sol LeWitt, ¿no? Este que está aquí abajo. Pero está también ligado a proyectos como este de Sol LeWitt, ¿no? Más que nada. Lo mismo el trabajo, por ejemplo, del centro que hoy veíamos, la tribuna McCormick, la que justamente tenía estos recorridos aleatorios que hoy mencionaba, ¿no? Estos recorridos aleatorios, están subrayados por un tipo de experiencia visual a partir de reflejos, elementos translúcidos, transparentes, etcétera, colores, que recuerdan a las instalaciones de este artista Dan Flavin, que trabaja con básicamente superficies de acrílico o tubos fluorescentes iluminados, ¿no? Zaha Hadid reunió en su producción el interés por la pintura y el interés por la arquitectura. En todo caso, aquí el puente es muy evidente. El caso del cine, ¿no? Hoy veíamos, por ejemplo, de nuevo la tribuna McCormick. Fíjense este fotograma de un filme que se llama El hombre de la cámara, ¿no? Que aquí pueden ver, ¿no? En esta imagen, creo que se ve, no sé si se va a trabar, pero si no lo pueden ver tranquilamente ustedes en la... No sé si se ve ahora el video. ¿Se ve el video? Está abriendo, sí, se está viendo. Ah, bueno, perfecto. No, era porque justamente filmes como este son esenciales que un estudiante de arquitectura
digamos, vea, porque fíjense que cuando Rem Koolhaas diseña este centro, uno podría decir, qué idea, qué genialidad, cómo se le ocurrió, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y lo que no entendemos es justamente que esto tiene un origen, ¿no? Después lo mismo van a ver el caso de Metrópolis, tienen acá los filmes para ver después tranquilamente. Esto tiene su origen justamente en experiencias ligadas a otras artes, ¿no? Es decir, la labor del arquitecto muchas veces es ensamblar elementos o materiales que proceden de distintas fuentes, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, la idea de deformación, que veíamos el otro día como una cuestión geométrica, también está ligada a ciertas experiencias pictóricas, como la de Van Gogh, por ejemplo, que reproduce esta catedral de una manera totalmente, o esta iglesia, mejor dicho, más que una catedral, de una manera totalmente inesperada, ¿no? Por lo menos para los ojos de ese entonces, ¿no? Hoy nos resulta más conocida. El tema, por ejemplo, en la música existe armonía, existe consonancia y disonancia, existe obviamente ritmo. Esos son aspectos que también están ligados a la arquitectura. Y es interesante porque aquí les puse el link de un grupo coreano, surcoreano, que trabaja justamente en performances de danza, que uno diría, bueno, evidentemente acá al revés, la performance de danza parece inspirada por la arquitectura. Es decir, el caso pareciera jugar un camino opuesto. Bueno, finalmente la historia de la disciplina, es decir, el conocimiento de la arquitectura del lugar, o en este caso, esto es un canal de Ámsterdam con sus casas tradicionales, y esto es un barrio nuevo en Ámsterdam, concebido a partir de reproducir esta cualidad de elementos singulares que todos más o menos se van acompañando, no perdiendo su singularidad, pero formando un conjunto. Evidentemente es una lectura de la historia de la disciplina. Lo mismo que este edificio, que, digamos, parte de una preexistencia, que es esta, que está interpretada como elemento para concebir otros elementos que acompañan el edificio, ¿no? Es decir, digamos, es una reflexión sobre la propia historia de la disciplina. Bueno, y finalmente, y sí, lo vamos a poder desarrollar así, había hecho un resumen aquí de 11, digamos, maneras en que la producción, hoy justamente Ana hablaba y todos hablaban hoy en la reunión de Ranea también, sobre la importancia de los procesos productivos, ¿no? Como, digamos, inspiradores directos o indirectos del proyecto de arquitectura. Digamos, vamos a hacer un rápido repaso. El tema de lo que es la materia blanda que se modela, ¿no? O sea, el ladrillo es una materia normalmente blanda que se modela y se endurece justamente por cocción, ¿no? Pero, digamos, puede ser trabajado, digamos, justamente modelado, ¿no? Y metafóricamente, no digamos que esto esté modelado a partir de las manos o algo parecido, pero, digamos, sugiere formas blandas, justamente como los ángulos, las aristas de este edificio, que están, uno diría, redondeadas, pero básicamente sugieren un modelado. Lo mismo este edificio, ¿no? La segunda, el moldeado. O sea, ¿qué significa el moldeado? Que tengo una matriz sobre la cual vuelco una materia que se solidifica, ¿no? Y va a adoptar la forma de ese molde, ¿no? O sea, el molde va a ser el que gobierna la forma, y la materia que lo rellena, podríamos decir así, que es un elemento sustituible, no puede haber de mejor calidad, de menor calidad, pero en todo caso lo importante es definir el molde. Y justamente con el concepto de moldeado y la tecnología de moldeado, mejor dicho, pueden aparecer edificios como este, por ejemplo, cuya planta baja tiene todo un trabajo de enrejado
que solamente a través de la técnica de moldeado se puede lograr esta figura. Lo mismo estas arcos y vigas, también un material, esto es una obra reciente, esto es una obra que ya tiene 1 siglo y medio, un poco más. El mismo concepto. Ustedes van a encontrar en los edificios de La Plata, por ejemplo, este tipo de capiteles que no están tallados como los capiteles griegos, que sí era una materia dura que se tallaba, sino que están moldeados a partir de esta figura que justamente se puede ir desarmando y se obtiene el capitel. Acá tienen un capitel tallado versus uno moldeado. Aquí tienen capiteles que van a ser tallados y luego, una vez que fueron tallados, ¿no? Distinto tipo de elementos para moldear. Y nosotros tenemos que considerar que en este momento el elemento moldeable más habitual con el que nos manejamos los arquitectos, más que el hierro, más que estos elementos para hacer molduras, etcétera, es el hormigón armado. Y justamente depende del molde que nosotros hagamos, vamos a tener esta terminación o esta terminación. Va a depender de la voluntad que nosotros tengamos o de los recursos que tengamos, y en todo caso el material va a ser el mismo, simplemente que el molde va a ser distinto. Y estas figuras solamente pueden lograrse a partir del concepto de moldeo. La cuestión de la extrusión. La extrusión nos acompaña desde las cosas más básicas, ¿no?, de la vida cotidiana hasta los procesos industriales de producir plásticos, perfiles, barras, ¿no?, etcétera. Pero puede servir también como una cuestión metafórica para pensar edificios que estén concebidos a partir como de una boquilla y que tiene la figura y luego la extensión del edificio, el desarrollo en longitud del edificio, tiene, justamente la impronta de esa boquilla, ¿no? Así como teníamos esto, tenemos casos donde, toda esta geometría, una vez definida, se repite en la longitud de manera invariable, ¿no? Y uno podría encontrar que toda esta arquitectura tiene un concepto de extrusión, ya no obviamente desde el punto de vista técnico, sino una cuestión figurada. Lo mismo aquí, es una extrusión en horizontal. Esta forma compleja que vemos aquí está repetida, ¿no?, hacia la cuestión de la longitud, ¿no? A ver, perdón que no se achica la imagen, a ver. Ahí. Bueno, el caso de este edificio también, estos también. Aquí pueden ver otra extrusión en horizontal, o sea, estas son en vertical, esta es en horizontal. Tiene adicionado, obviamente, esta figura semicilíndrica, pero, predomina una figura que está extruida en horizontal. El tallado es el concepto opuesto al modelado, porque justamente yo puedo obtener una figura que parece dura, comparada a la que hoy veíamos de esta torre. Esta torre sugería lo blando, mientras que esta, en cambio, sugiere algo más cristalino. Es decir, ¿no?, fíjense que el concepto de modelado y tallado puede lograr resultados aparentemente familiares entre sí, pero no podrían ser más opuestos desde el punto de vista del concepto técnico que los genera, ¿no? Básicamente el tallado está ligado a formas que quieren dar una apariencia de dureza, ¿no? Hoy veíamos, por ejemplo, este caso de este conjunto que hace César Pelli, donde un edificio se genera a partir de la extrusión y el otro edificio se genera a partir del tallado. Y vamos a ver que este se genera a partir del corte, ¿no? O sea, lo que está mostrando acá son distintas estrategias formales posibles
digamos, uno en cada edificio. El plegado, si bien tenía una concepción filosófica, es más común ligarlo a la producción. Nos vamos a encontrar con plegados, por ejemplo, de escaleras o de muchísimos elementos que tienen que ver con técnicas cotidianas, como la del origami o la del plegado de telas. Y básicamente el plegado de chapas, ¿no? Plegado de elementos metálicos, digamos. Ahora, también lo podemos llevar al campo, digamos, sacarlo de la producción concreta y llevarlo al campo metafórico. En este caso, este edificio resulta como un plegado de un cuerpo, es un cuerpo longitudinal que está plegado, ¿no? Aquí lo mismo. Ahora, ¿qué indica el plegado? Justamente que paredes y cubiertas y pisos son una misma entidad, es decir, justamente lo que se busca es romper esa diferencia tajante entre paredes, ¿no?, pisos y techos, ¿no?, donde todo es una misma superficie que va envolviendo a los espacios, ¿no? Aquí aparece, digamos, el sentido del concepto de plegado, una continuidad. Así como nosotros en la chapa tenemos una continuidad, aquí tenemos una continuidad también, ¿no?, en todo este cuerpo. En estos casos tenemos al revés, una continuidad entre pisos, paredes y techos, ¿no? Bueno, vamos terminando ya. El troquelado justamente permite tanto generar elementos, digamos, para la arquitectura, como esta chapa perforada que produce esta situación translúcida, como también de manera justamente metafórica o figurada, imaginar que un volumen está atravesado, ¿no?, por estas figuras irregulares que son un poco como los cortes que hacemos en una masa blanda, ¿no? Es decir, ustedes imagínense que como si estas figuras atravesaran, digamos, cuando uno consigue una maqueta podría pensar toda una superficie que luego la perfora, ¿no? Y es parte, digamos, de muchas concepciones arquitectónicas, ¿no? El corte también. El corte implica, como en el caso del tomate, seccionar un elemento y dejarlo fuera al otro. Es decir, entonces uno podría encontrar que estos edificios han cosas que han sido dejadas de lado justamente para producir los efectos arquitectónicos deseados, ¿no? El corte en este caso permite, por ejemplo, el ingreso al edificio y una caracterización de este sector respecto al resto del edificio, ¿no? El corte en la fachada, ¿no? El corte en esta figura compleja permite justamente abrir aberturas, ¿no? Luego el estampado. El estampado tiene que ver con la industria automovilística en particular, por ejemplo, y con toda digamos, la industria de piezas en las cuales un elemento plano, a partir de la presión de dos matrices, adopta, digamos, la forma de ese par de matrices, ¿no? Tiene que ver, digamos, con elementos constructivos que se colocan en una obra arquitectónica que están estampados, como también con, metafóricamente, porque esto obviamente no es una pieza estampada, sino es una pieza construida, pero que simula, ¿no?, una chapa estampada, digamos, ¿no? El curvado, el cilindrado, como se llama en la industria. Uno puede cilindrar elementos constructivos constantemente, pero que esto sirva justamente como podríamos decir así, el motivo base de un diseño, aparece, por ejemplo, en esta famosa silla, en este famoso sillón, que lleva el nombre de las iniciales de los autores, BKF, donde justamente es un caño, como pueden ver aquí, curvado, caño hueco, curvado, y soldado obviamente en los extremos. Ahora, también se puede cilindrar la madera, o sea, se puede curvar la madera laminada, se puede hacer madera laminada o madera que se puede curvar al vapor, como son las sillas Tonet, que no las traje aquí, pero son, digamos, un caso inicial de curvado de madera, ¿no? Y metafóricamente uno puede pensar edificios, que el otro día lo vimos como rotación, pero también lo podemos interpretar como que está, digamos, es una pieza longitudinal que ha sido curvada, es decir, si uno desarrollara toda esta figura que está aquí, en
en horizontal en una línea, podría pensar que esa línea luego fue sometida a una operación de curvado. ¿No? Como este edificio. Fíjense que en lugar de ser un plegado, donde hay un quiebre, acá hay un curvado, ¿no? O sea, uno podría entender que es una variedad, en este caso, de plegado, o está casi entre el plegado y el curvado. Pero, digamos, justamente esta es una de las cuestiones más interesantes, que estas categorías no son absolutas, son de alguna manera orientativas, y muchas obras seguramente desafían estas categorías, ¿no? El tema importantísimo de vincular las partes. Nosotros normalmente en la construcción necesitamos trabar las partes, ¿no? Un vínculo típico es trabar. Trabamos piedras, trabamos ladrillos, ¿no? Hacemos, digamos, diseñamos distintos tipos de trabas. Otra de las maneras ligadas al arte de la carpintería es el encastre. O sea, si esta tiene que ver con el arte del mampuesto, ya sea de piedra o un mampuesto de ladrillo o un mampuesto artificial hecho con cemento, ¿no? Esto tiene que ver con el arte de la carpintería. Y fíjense que este edificio en hormigón armado reproduce el arte de la carpintería. Otra de las maneras de vincular es el solape. El solape en este caso de tejas, pero también puede ser el solape de vidrio, que permite inclusive la entrada y salida de aire, o sea, el movimiento de aire en esta fachada doble, ¿no? La presencia de un elemento articulador es importante porque justamente, así como vemos en cualquier objeto cotidiano, ¿no? Desde la manija de una puerta hasta algo que se pliega o un sistema articulado de una bicicleta, bueno, de competición, evidentemente, la articulación a partir de un elemento que vincula a otros dos o que vincula a las partes entre sí, es fundamental en el campo de la construcción. Obviamente viene del estudio de la anatomía humana, o sea, aquí hay un estudio científico de la naturaleza trasladado al campo pero digamos, esto también se vincula a la producción, o sea, es un estudio que tiene como dos entradas. Una es la lógica de la producción y otra es la lógica de la naturaleza. Ustedes van a ver, Viollet-le-Duc, que son estos dibujos, estudiaba estas articulaciones a partir de la naturaleza, ¿no? De las articulaciones del esqueleto, ¿no? Pero también puede tener que ver con la lógica industrial, ¿no? Un ejercicio que hemos hecho en el taller es justamente que esta silla, perdón, faltaba la otra imagen, esta silla logra todos sus méritos a partir de la articulación de partes. O sea, no de los elementos en sí, sino de que estén articulados y bien articulados. O sea, los tientos que vinculan las partes eran elemento clave, ¿no? Aquí el elemento clave, fíjense, que es la articulación entre este enorme techo y la columna. Tiene que haber una articulación que permita un ligero movimiento, porque la cubierta tiene una dilatación enorme, porque es de acero, y justamente, bueno, cualquier material, digamos, dilata por los cambios climáticos, y arrastraría en la dilatación a la columna. Entonces hay justamente una articulación que permite el movimiento. Este es el experimento que hicimos hace unos años en el taller de teoría, con la silla, y justamente el tema no estaba tanto en los materiales elegidos, sino en la articulación de las partes, ¿no? Y obviamente en la geometría elegida, ¿no? Bueno, siguen las articulaciones y llevadas al campo, digamos, metafórico, las piezas que forman un edificio, los elementos están articulados a partir de, podríamos decir así, estas piezas secundarias. Esta es una articulación, esta es una articulación, aquí hay otra articulación, otra. Aquí tenemos articulaciones justamente visibles a partir que permiten los cambios de dirección. Aquí podemos ver que estas figuras están articuladas entre sí por partes secundarias. Aquí lo mismo, estos cuadrados que ven aquí están articulados por estos elementos conectores. Esta casa se basa justamente en dos prismas que están articulados por este elemento intermedio.
Estas dos barras están articuladas por estos elementos, con este elemento central. Lo mismo acá, estos dos pabellones están articulados por este, ¿no? Que está entrecruzado también, dicho sea de paso. Estos volúmenes que forman este edificio están articulados por este elemento secundario. Y por último, y con esto ya termino, la robotización, o sea, lo que justamente tiene que ver desde el concepto de diseño, que digamos el concepto de diseño que ustedes saben perfectamente que se maneja hoy a partir de la computadora, pero llevado al campo de la producción. O sea, ha cambiado completamente la robotización, y eso Ana decía, o sea, el punto que a futuro, ustedes como generación, digamos, no imaginan los cambios que se van a producir, pero más bien van a pasar por la lógica, que estos procesos que estamos viendo van a ser todos, de alguna manera, vinculados a partir de la robotización, ¿no? Entonces, digamos, la robotización es una de las fuentes que el arquitecto, uno de los materiales que el arquitecto no tiene que desconocer. Bueno, disculpen las molestias, les agradezco la atención, y bueno, si hay preguntas. Bueno, ha sido un largo proceso, tómense un descanso, si no, unos 10 minutitos Si no, en más. todo caso, las preguntas me parece que sería pertinente que las hagan en los grupos, y en todo caso, si no, que las preparen las preguntas